academia, la institución Genius. Les saluda cordialmente el profesor Cristian Tello, encargado del curso de geometría. En esta sesión de clase, muchachos, vamos a ver el tema congruencia de triángulos. Uno de los temas claves para todo estudiante que se prepara en el área de geometría, en especial en lo que corresponde a geometría plana. Es un capítulo donde se suelen hacer diversos trazos auxiliares, construcciones geométricas, en fin, lo vamos a ir viendo conforme resolvamos los ejercicios, pero vamos viendo nuestro bloque teórico, ¿ok? ¿A qué llamamos figuras congruentes? En general, mire, figuras congruentes son aquellas que tienen la misma forma y a la vez el mismo tamaño o dimensión. En otras palabras, son figuras idénticas, ¿no? Las medidas de uno son iguales a las medidas de la otra figura, ¿ok? Si yo hablo de, congruencia de triángulos, observe, para que dos triángulos sean congruentes, y recuerde que este es el símbolo que identifica la congruencia, hemos dicho que todos los elementos de uno deben ser en igual medida a los del otro, ¿no? Por ejemplo, ¿qué elementos tenemos? Ángulos. Los ángulos que yo vea en uno, el otro triángulo también los debe tener. Ahí están, ¿se dan cuenta? Pero no solamente los ángulos. El hecho de que tenga solamente los ángulos congruentes no da congruencia entre los dos triángulos. También deben ser de igual medida los lados. Recuerde eso. Entonces, el lado AB, si usted le quiere dar una notación, ¿no? Le puede llamar acá de esta manera, barrita. El otro también debe ser barrita. Todo debe ser igual en ambos, tanto los lados como los ángulos. Lo que mide este lado debe medir igual este lado. Bueno, y lo que mida este ladito de acá también sería lo mismo que acá. Entonces, reitero, de esto vamos a trabajar, ¿no es cierto? Acerca de este concepto vamos a trabajar en los problemas. Así que, si dos figuras son congruentes, medidas iguales de todos sus elementos. Lados y ángulos para nuestros triángulos. Y recuerden, muchachos, que esto de acá es el símbolo de la congruencia. Usted en notación lo puede representar así, mire. El triángulo de nuestra figura, el triángulo ABC, diríamos que es congruente con el otro triángulo DEF. Bien, aunque el criterio es simple, ¿no? Todos deben ser iguales en ambos, los problemas a veces no son tan sencillos de resolver cuando se trabaja con congruencia. A veces al estudiante no se le hace tan fácil reconocer la congruencia entre dos triángulos. Es por eso que debemos manejar algunos criterios de congruencia. ¿Cuáles son estos criterios? Vamos a ver. Primer criterio o caso de congruencia. El caso ángulo, lado, ángulo. Recuerde que son 6 elementos. 3 ángulos, 3 lados. Entonces, al ser 6, para que haya congruencia, la mitad de ellos, 3 elementos deben repetirse. Y vamos a ver, ¿no?, las partes. La primera pueden ser 2 ángulos o un lado. Este caso se le puede abreviar, jóvenes, como ALA, ¿no es cierto? Ángulo, lado, ángulo. Quiere decir que si en un problema usted observa que un ángulo se repite en el otro, hasta ahí no hay condición todavía para decir que son congruentes. Es un solo ángulo. Profesor, ¿y si yo veo un segundo ángulo? No, todavía, ¿no? No hay congruencia ahí. ¿Qué nos falta para afirmar que hay congruencia? Falta un lado. Pero ese lado tampoco puede ser cualquiera. Tiene que ser el lado, fíjese bien, comprendido entre los dos ángulos iguales. Si usted reconoce en un ejercicio lo siguiente, mire bien, que estos dos son iguales en medida, acá recién tendrá las condiciones para afirmar que estos dos triángulos son congruentes. ¿Cuál es la consecuencia al decir que son congruentes? El resto de los elementos van a ser de la misma medida. Lo que mide este lado medirá acá, lo que mide este lado medirá también allá, e incluso este ángulo medirá igual que el otro. Eso será como consecuencia, y así empezaremos a resolver un problema. Veamos un ejemplo de aplicación para entender mejor la idea. Fíjese bien. Vamos a decir acá, calcular, mire, calcule en este esquema cuánto mide AE.
pero vamos a tener como condición, fíjese bien, que BC va a ser igual a CD, ¿no? Y ya está. Profesor, ¿me dice que son iguales? Sí, vamos a colocar la anotación, ¿qué les parece? Lo que mide esta longitud por dato del ejercicio nos dicen que mide igual en el otro. Allá. Entonces, como queremos encontrar congruencia, debemos buscar siempre completar ángulos, es lo que se sugiere en un ejercicio. Profesor, ¿cómo es eso de completar ángulos? Bueno, acá se puede resolver, una opción es trazando perpendiculares por aquí, o si no, también se podría recurrir a completar la figura, ¿no? Profesor, ¿cómo es eso de completar la figura? Por ejemplo, prolongue acá, prolongue y cierre el rectángulo, ¿no? Es una estrategia que muchas veces se utiliza en problemas de congruencia que usted debe ir aprendiendo poco a poco, ¿no es cierto?, con la práctica. Mire, completa acá 90, 90 y como le decía, ¿no?, llene los ángulos, por ejemplo acá se le coloca un alfa y acá un beta. ¿Qué observo? Como es triángulo rectángulo, profesor, ellos dos suman 90 grados allá, pero como acá hay 90 de dato y esto es beta, significa que acá va a tener alfa y alfa con 90 acá es beta. Ah, ya. Entonces acá podemos observar una situación interesante. Fíjese, este triángulo con este triángulo, ¿podré afirmar que son congruentes o no? Observe la información. Alfa, beta, barrita, profesor. De hecho, entre esos dos triángulos sombreados que se muestran, hay congruencia por el caso ángulo, lado, ángulo, caso ala. Así que los elementos, se dijo en la teoría, tienen que ser iguales entre los dos, van a medir lo mismo. Profesor, ¿y cuáles son los elementos? Observemos. Como todo el valor de la altura de este rectángulo mide 13, para completar usted va deduciendo. Profesor, acá, ¿cuánto faltaría? Ah, bueno, acá va a faltar, para que sea 13, 7 unidades, ¿no? 7 es 8, para los 13, acá falta ¿cuánto? 5 unidades. Entonces, en realidad sí tiene esas medidas, y como son congruentes, las va a repetir. Va a decir, si beta está mirando ese valor 7, en el otro por congruencia, beta va a mirar 7. Ahí está la consecuencia. De igual manera, si alfa acá mira 5, el otro alfa, su congruente, mira lo mismo 5. Y de esa forma va a encontrar el valor de AE, porque el valor que está acá también está enfrente, es un rectángulo. Por lo tanto, consecuencia. Lo que mide AE debe ser el valor de enfrente, o sea, 5 más 7. Chicos, ¿cuánto sería la respuesta en este ejemplo de aplicación? Sería 12, ¿no es cierto? Muy bien. Ahí está. Listo, entonces ese es un primer criterio. El criterio ángulo, lado, ángulo. Pasemos a un segundo criterio. Si en el primer criterio se trabajó con dos ángulos y un lado, ahora vamos a hacer el caso inverso. Dos lados y un ángulo. Entonces sería el caso lado, ángulo, lado, que lo podemos abreviar, jóvenes, como LAL, ¿no es cierto? Entonces, para esta situación, ¿qué necesitamos? Según criterio, profesor, un lado que se repita con otro. Muy bien, supongamos que ahí está la anotación. Profe, pero con un solo lado repetido no hay congruencia. Efectivamente, no hay congruencia, debe haber un segundo. Supongamos que este es el otro lado que se repite. Profe, pero si son dos lados que se repiten, aún no hay congruencia. No, falta un tercer elemento que en este criterio será el ángulo. Ahora, el ángulo no puede ser tampoco cualquiera, ya hemos dicho, ¿no? El ángulo debe ser el comprendido entre los ángulos iguales. Si usted tiene esa información en el problema, que el ángulo comprendido entre los dos lados iguales mide lo mismo, entonces podrá afirmar que estos dos triángulos, jóvenes, son congruentes por el caso LAL. ¿Cuál es la consecuencia? El resto de elementos se igualan. Por ahí viene la solución del ejercicio. ¿Está bien? Veamos una aplicación de este criterio. Aplicación. Observe, joven, mire. En el esquema, calcule X
Pero mire, le dan 70, 70 grados y considere estas igualdades. La vamos a colocar en nuestro gráfico. Vamos a decir, si AB vale un A, le puede poner una notación. ED también va a medir A. ¿Ok? Listo. También le dicen, se cumple que AE y CD miden lo mismo. Coloque notación. Digamos, acá está un B, esto será un B. Para este ejemplo de aplicación vemos que la congruencia es directa. Se puede observar en la figura. Mire bien, este triángulo con este triángulo, que se observa en ambos lados A y B formando 70 grados. En el otro son lo mismo, claro, lados A y B también formando 70. Entonces puedo afirmar que el triángulo ABE de mi gráfico es subcongruente con el otro triángulo CED por el caso lado, ángulo, lado o caso lado. Como usted ya sabe que son congruentes, entonces, ¿qué hemos dicho? Va a repetir los demás elementos. Por ahí empezamos con la solución. Lo primero, si 70 está mirando un lado CAS, usted le asigna una medida, el otro 70 también mira acá. Listo. Entonces, la primera impresión que obtenemos es que encontramos un triángulo isósceles, dos lados iguales acá. Como es isósceles, este X, por consiguiente, debe estar en esta posición también. Ahí mide X. Otro, trabaje con los ángulos. Supongamos, A mira un alfa, por darle un nombre. A mira un alfa. En el otro congruente pasa lo mismo. A también va a mirar alfa. Debe estar acá arriba. Profe, pero si yo trabajo con la ley del ángulo exterior, este de acá sería el ángulo exterior de este triángulo. Y el ángulo exterior siempre es la suma de medidas de los no adyacentes, ¿no? ¿Cuánto debe medir este ángulo exterior? La suma de ellos, 70 más alfa. 70 más alfa. Pero usted observa alfa acá. ¿Cuál es la conclusión, profesor? El ángulo que está por aquí, estamos demostrando que es 70 grados. Así que nuestro X ya sale porque en el triángulo intermedio BCE, 2X más 70 daría 180. Y bueno, ¿cuánto sería nuestra respuesta para el ejemplo, muchachos? Sería simplemente 110 entre 2, valor de 55 grados. Muy bien. Ya, y vamos a avanzar, muchachos, al caso número 3. Al caso número 3. ¿Cuál es el tercer criterio de congruencia? El tercer criterio es lado, lado, lado. Ahí está. Sería 3 veces L, ¿no es cierto? L, L, L. Si en un problema usted observa que dos triángulos repiten sus tres lados, puede afirmar que hay congruencia. Tal como lo vamos a señalar en nuestro esquema. A ver, usted le coloca acá un lado barrita y observa que por allá también hay lado barrita. Ah, muy bien. Profe, ¿qué pasa si yo tengo acá un lado bolita y en el otro también bolita? Ah, ya. Oye, pero hasta ahí todavía no hay congruencia, ¿no? Para este criterio, ¿qué necesitamos? Necesitamos el tercer lado. Si este es un serruchito y acá también es serruchito, ahora sí, ¿no? Profe, si estas condiciones se dan en un problema, tres lados repetidos en ambos, allí sí. Entonces puedo decir que estos dos triángulos son congruentes. ¿Ok? Son congruentes. ¿Podemos ver un ejemplo de aplicación? Vamos a ver un ejemplo de aplicación. ¿Qué les parece? Miren. Aplicativo, calcule X en nuestro gráfico, observe bien y mire las condiciones. Mire las condiciones. Los lados que se repiten. Lo va a señalar usted en el problema. ¿Okay? Primero, AB es igual a BP. Pues si este es un lado bolita, BP también vale bolita. ¿Qué más? Me dicen AQ mide igual que PC. Profesor, lo que mide AQ, barrita, mide igual que PC. También barrita. ¿Ya? ¿Y qué más? BQ es igual a BC.
Ah, ya, BQ es igual a BC. ¿Qué te parece si le ponemos serruchito a BQ? Y a BC también serruchito. Bueno, ya están todas las condiciones de nuestro ejemplo de aplicación. ¿Qué podemos observar? Si analizamos nuestro gráfico, mire bien, este triángulo con este otro triángulo, podemos comprobar que los tres lados en ambos se repiten, ¿no? En medidas, son congruentes entonces. Claro, vamos a decir, el triángulo ABQ resulta ser congruente con el otro triángulo BPC. Caso de congruencia, lado, lado, lado. ¿Ok? Entonces, vamos a ver. Repetimos elementos, pero antes de repetir los elementos, hay algo adicional que también debemos mencionar. Hay un triángulo isósceles, ¿no es cierto? El triángulo ABP es isósceles, los dos lados iguales. Eso también nos va a ayudar. Porque si es isósceles, se va a repetir el ángulo. ¿Está bien? Este 3x pasa acá por isósceles simplemente. Y ahora vamos a aplicar la congruencia. Por ejemplo, acá, en este triángulo, este ladito serrucho, ¿qué ángulo observa? Tiene enfrente, profesor. Si yo lo junto, 3 con 4, ahí daría 7x. Entonces, el otro congruente, el mismo lado serrucho, enfrente debe tener la medida de 7x también. Muy bien, entonces ya el ejercicio de aplicación, jóvenes, está resuelto. Porque si usted suma 7 con 3, va a tener 10x igual a 180 grados. Es la media vuelta, así que el valor que resuelve, ¿cuánto es? Bueno, sería 18 grados. ¿Está bien? 18 grados. Antes de empezar nuestro solucionario de problemas CPREUNI 2022, cabe mencionar que existe un cuarto caso de congruencia. A veces no es muy estudiado, no es muy aplicado porque aparece en menor medida en los problemas, pero es bueno mencionarlo porque existe el cuarto caso. ¿Cuál es el cuarto caso de congruencia? Es el caso lado, lado, ángulo mayor. Lado, lado, ángulo mayor. Vamos ahora a ver qué significa esto. Si usted tiene dos lados que se repiten en ambos triángulos, pero considerando que uno ya se sabe que es mayor que otro, considerando que A es mayor que B, y si usted tiene no el ángulo comprendido entre ellos dos, sino el ángulo que se opone al mayor de esos lados, usted observa que si A es mayor que B, A es el mayor. Y si tiene que el ángulo que se opone al lado mayor se repite en el otro, ese mismo ángulo está frente al mayor. Entonces, ese es un cuarto caso de congruencia. ¿Está bien? Podrá afirmar que allí hay congruencia y por consiguiente el resto de elementos deben medir igual para los dos. ¿Está bien? De esta manera, jóvenes, hemos concluido nuestro resumen teórico. Muy bien, jóvenes, entonces pasemos a resolver nuestros problemas, como les decía, del CPREUNI 2022. Aquí, como siempre, acompañados y auspiciados, ¿no?, por la Academia Genius, ¿no?, que garantiza tu buena preparación para la universidad. Vamos. Problema número 28. Dice que tiene un triángulo ABC con estas medidas, 40 grados en A, 30 grados en C. Y bueno, se traza una cebiana con la condición que AB y MC midan igual. Le hemos puesto la variable A a cada uno. ¿Cuánto mide el ángulo MBC, el ángulo X? Bueno, cuando aparece un ángulo de 30 grados, como es notable, y está asociado también al 30 y 60 triángulos equiláteros, se pueden hacer algunas construcciones buscando triángulos congruentes. Vamos a ver. Profesor, ¿cómo podría yo plantear acá? Una forma, vamos a decir, es aprovechando el 30, vamos a ver, ¿no? ¿Qué les parece? ¿No? Si se forma un triángulo equilátero. Acuérdese usted, nuestro amigo, el profesor Mesa Barcena, ¿no?, en su libro de construcciones de triángulos siempre nos recomienda, ¿no?,
Cuando usted ve un 30, se suele completar formando un equilátero. Van a aparecer por ahí triángulos congruentes. Vamos a seguir esa recomendación. Con el 30 voy a formar un equilátero. ¿Está bien? Veamos. Vamos a trazar, chicos, de esta manera. 30 grados por acá. Formamos nuestro equilátero hasta un punto F, digamos. Entonces vamos a decir el triángulo BFC equilátero, como primer paso. Ya, equilátero. Bueno, como es equilátero, le va a corresponder un lado LL acá dividido por la mitad, lógicamente, y esto sería 2L, 2L. Pero profesor, ¿y dónde voy a conseguir ahora un congruente? Usted dijo que iba a aparecer congruente. Bueno, vamos a ver, ¿no? Usted tiene que seguir completando. Y de hecho, por la simetría, ¿no? 30, 30, acá 40, esto también es 40. Pero este 40, 40 me da un 80. Uno de los triángulos más usados en construcciones, en problemas tipo de congruencia de triángulos, es este isósceles, por si acaso, ¿no? Se suele hacer, completar, como le dije, con la práctica uno va aprendiendo técnicas. Cuando uno ve un 80, automáticamente recurre al isósceles de 80, ¿no? Que por ahí siempre nos ayuda, nos da la mano en algunos problemas de este tipo. Entonces usted puede decir, acá tengo 80 con lado A. ¿Qué les parece, dada esta sugerencia, si construimos un isósceles con ese mismo lado A, fíjese bien, con ese mismo lado A, y acá le ponemos 80. Wow. Digamos que este punto es un punto E. Ay, profesor, si completamos medidas, vamos a ver qué ocurre. ¿Está bien? Vamos a ver qué ocurre. Ya, 80 con 80 le decía que acá es 20. Y recuerde que si tiene 40, 40, acá están los complementos. 50, 50. Acá usted tiene 50. Y acá debe ir 50, pero como acá hay 20, ¿cuánto queda acá? 30. Uy, qué bonito. Yo le dije que ese isósceles de 80, 80 muchas veces ayuda. Y observe lo que ha pasado. Mire este triángulo. A ver, observe sus características. Tiene lado A, tiene lado 2L y entre A y 2L hay un 30 grados. ¿Qué le parece? O profe, ¿y acá? Qué interesante, ¿no? Este triángulo que he sombreado también tiene lado A, también tiene lado 2L y resulta que entre A y 2L ahí está el ángulo de 30. Profe, qué bacán, qué bonito. Esos trazos, sí. Así es el mundo de la geometría, trazos. Por eso le recomiendo el libro del profesor José Luis Mesa Barcena. Ahí vas a aprender todas estas técnicas, cómo trazar y hacer construcciones en triángulos. Entonces, tenemos la congruencia entre el triángulo BEF con la del triángulo BMC. Jóvenes, ¿qué caso de congruencia? Es el caso lado, ángulo, lado. Caso lado. Y como ya estás seguro, has confirmado que los dos son congruentes, los elementos en los dos van a medir lo mismo. Observemos. El X está frente de ¿quién, profesor? El X está frente del lado A. Usted observe en el otro triángulo quién está enfrente del lado A. Profesor, enfrente del lado A. Uy, ahí está la medida, ¿ve? Ahí tiene la respuesta. El ángulo X mide 50 grados. Muy bien, qué interesante. ¿Ya? Listo, entonces pasamos a la pregunta número 29. ¿Está bien? Pasamos a la pregunta número 29. Me dicen por dato que tengo un triángulo isósceles ABC con AB y BC iguales, está indicado, se toma un punto interior M, formando el ángulo BAM de 5 grados, pero adicionalmente BC y MC miden igual. ¿Está bien? Entonces estos tres serían iguales al final. Ya. Otro de los criterios que se suelen utilizar para resolver problemas con trazos y construcciones en triángulos
es de completar los isósceles y buscar que aparezcan triángulos equiláteros. Yo creo que en esta situación ese sería el caso, profesor. ¿Y por qué está seguro? Por lo siguiente. Usted tiene acá 110 y acá tiene 5, ¿no? Entonces va a ocurrir lo siguiente, miren. Se suele recomendar, le decía, formar isósceles y ver si es que aparece un equilátero que ayude en la construcción. Profesor, ¿cómo es eso de trazar un isósceles? Usted va a prolongar. Si acá hay 5 grados, entonces va a dar 5 grados por allá también. Esa es la idea. A ver, constrúyalo hasta un punto P, digamos. ¿Está bien? Que ahí haya 5 grados. Esa es la idea. Trazamos. Entonces, el lado BP también debe ser barrita, ¿no? También debe ser barrita. Ya. Sigamos evaluando los ángulos. Analice, analice. 5 con 5 sería 10 grados. Y con 110 da 120. Para completar los 180 falta 60. Eso es lo que estábamos buscando. Cuando un 60, ya lo hemos visto en clase anterior, que si usted tiene un 60 entre dos lados iguales, es porque se va a formar un triángulo equilátero. Tendremos que cerrar por aquí. Ese sería el siguiente paso, cerrar, y el triángulo BPC es equilátero. En el primer paso, ¿qué es lo que hemos hecho? Triángulo ABP isósceles. En el segundo paso, ¿qué está ocurriendo? Triángulo BPC equilátero. Mire todo lo que pasa, equilátero. Continuamos. Si es equilátero, usted tiene que colocarle a este lado lo mismo, lado barrita. Siga analizando. Si es equilátero, debe ser 60 cada ángulo. Por acá 60. Para que sea 60 y esto es 5, esto sería pues 55 completando. Pero hay un isósceles más. Qué interesante. Mire, el triángulo MPC. A continuación, triángulo MPC también es isósceles. Está observando el barrita barrita. Entonces, si acá hay 55, acá también debe haber 55. Y sume 55 con 55, 110. ¿Cuánto faltaría? 70 grados. La conclusión es la siguiente. Este ángulo, completando, sería 70 grados. Así que, jóvenes, puede usted comprobar que el ángulo pedido sería la diferencia. 70 menos 60. Resultado, 10 grados. Muy bien. Listo, ya tenemos la solución número 29. Pasemos, muchachos, a la pregunta número 30. Se pone interesante los problemas CPREUNI 2022. Fíjese. Tiene usted un triángulo isósceles, lo dice el problema, AB es igual a BC. Entonces usted coloca acá barrita, barrita. Ya está. Bueno, luego se toma un punto interior con estos ángulos, 50 por acá, 30 por acá, pero ojo que el problema define el ángulo de 40 acá en B. Acá en B usted tiene 40 grados. Pero si usted tiene 40 grados acá y es un isósceles, debe repartir 70 grados en cada uno de los ángulos congruentes. Con 40 y 70. Entonces, ¿qué valores faltan completar? Para que sea 70, profesor, acá me falta, ¿cuánto? 40 grados, ¿no es cierto? Lo vamos a indicar acá. Aquí y aquí vamos a completar. Este de acá es 40. Y este entonces sería ¿cuánto? 20, ¿no? O sea, ¿y cómo voy a llegar a este ángulo? Bueno, otro de los criterios, recomendaciones, trazos que se suelen hacer en este tipo de problemas. Si usted ve un isósceles, dependiendo de las condiciones, se suele recomendar también trazar la altura hacia la base. Ya se ha dicho anteriormente. ¿Por qué? Porque al trazar la altura hacia la base, esa línea altura se confunde con otras líneas. Es bisectriz, es mediana, es mediatriz, y eso nos favorece a analizar un ejercicio.
Entonces yo creo que acá sería conveniente trazar precisamente la altura hacia la base. Vamos, hacia la base, 90 grados. Recuerde que si todo es 40 grados, esto se va a dividir mitad, porque es bisectriz, 20 acá y 20 acá también, ¿eh? Pero vamos analizando, llega al punto medio, aprovechando la simetría, o también el concepto de mediatriz. Mire, a partir de este punto, usted traza y va colocando las medidas. ¿Qué le parece? El 30 que está acá, debe estar acá. ¿Se da cuenta? Profe, pero todo era 50, entonces ¿cuánto le queda? 20. Ah, qué interesante. Mire, 20 y al costado hay 20. Esto sería una bisectriz. Interesante, ¿no? A ver, sigue evaluando. 30 con 30 acá afuera sería ¿cuánto? Profesor, sería 60 grados. Claro, exterior. Pero por coincidencias, 40 con 20 en este otro triángulo, su exterior, 40 con 20, resulta que también es 60. Acá ha pasado algo muy interesante. Fíjese bien en este triángulo. Vamos a darle un nombre a este punto. ¿Qué les parece? Supongamos que esto sea un punto E. ¿Qué punto es P para el triángulo ABE? Profesor, mire, este es bisectriz interior, 20-20, y este también es bisectriz interior, 60-60. Cuando usted tiene la intersección de dos bisectrices interiores, ese es un punto notable que se llama el incentro. Podemos decir que P es incentro de ese triángulo que le hemos llamado el ABE. Y si es incentro, la tercera línea BP que va hacia el incentro también debe ser bisectriz. Pero como acá había 20-20 la división, este 20 será dividido aún en su mitad. Quiere decir que cada uno sería 10-10. Chicos, y de esa manera ya pueden encontrar el valor de X, ¿no? Hay diversas formas. Por ejemplo, acá usted tiene 40, acá tiene ¿cuánto? Tiene 30 grados, ¿no? 40 con 30, ¿cuánto es? 70. ¿Cuánto faltaría para 180? 110 grados. Simplemente sumando ángulos se puede comprobar el valor pedido. ¿Ya? 110 grados. Listo. Entonces ya tenemos la pregunta número 30. Estamos viendo que en cada problema se están utilizando diversos criterios, situaciones distintas, ¿eh? Es lo interesante. ¿Qué les parece si continuamos hacia el problema número 31? Mire bien, 31. Habla de un cuadrilátero el problema. A, B, C, D. Bueno, se trazan las diagonales y toda la información ya está en el gráfico. Todos los ángulos formados, pero el problema dice al final: dé por respuesta el valor del menor ángulo que forman las diagonales de dicho cuadrilátero. Profesor, ¿qué estrategia vamos a usar ahora? Bueno, siempre evalúe la medida de los ángulos, ¿no? Por ejemplo, si usted tiene acá 66,57, curiosamente si prolonga y quiere completar el ángulo que falta para 180 grados, ¿cuánto cree que va a ser con 66 y 57? ¿Cuánto faltaría para 180? Oh, profe, a ver, una suma y una resta para que dé a 180 grados. Profesor, debe ser 57, ¿no? Compruébelo y le va a dar 57 grados. Ay, profesor, ¿qué? ¿Son iguales? Bueno, salió igual, ¿no? Salió igual. A ver, y en el otro, 74 con 53, 74, falta 106, ¿no? 53, 53 también, profesor. Entonces, acá está ocurriendo algo interesante también. Para este triángulo, jóvenes, fíjese, esta línea BC es una bisectriz pero exterior, ya no interior, es exterior. Lo mismo ocurre acá. Esta línea DC también es bisectriz exterior.
Así que cuando hay el corte, intersección de dos bisectrices exteriores, ese punto también recibe un nombre. Profesor, ¿cómo se llama ese punto? El punto C es el llamado excentro de dicho triángulo. Debe ser excentro del triángulo ABD. Y como ya hemos comprobado que es su excentro, significa que esta línea que se dirige hacia el excentro, oye, también debe ser bisectriz. Estos dos ángulos tienen que medir lo mismo, ¿eh? Tienen que medir lo mismo. O sea, pero este ángulo se conoce, claro, si usted hace el cálculo, a ver, la medida del ángulo A más 66 y más 74, estos deben darme ¿cuánto? 180 grados. Entonces yo le pregunto, ¿cuánto es la medida del ángulo A? Bueno, si usted hace la suma ahí, le va a salir 140. Para el A tendríamos una medida de 40 grados. ¿Está bien? Listo, 40 grados. Pero como la línea es bisectriz, ese 40 lo partimos en 20, 20. Ya está. 20 aquí y 20 aquí. Y si yo quiero calcular el menor ángulo, voy a evaluar a los dos y voy a ver cuál de los dos es el menor, pues, ¿no? A ver, acá por exterior, 20 con 74 me daría 94. Y el otro valor para 180 sería ¿cuánto? 86. Por lo tanto, la respuesta, el menor ángulo, lo voy a considerar a él. Él es mi incógnita, así que mi respuesta para este ejemplo sería el valor de 86 grados. Y listo. Muy bien, qué interesantes los ejercicios. Siempre hay que darse cuenta también si en el problema aparece algún punto notable, un incentro, un baricentro, un excentro, ortocentro. Bueno, depende de las condiciones del problema. Vamos a ver el número 32. Dice el ejercicio: tengo un triángulo ABC, trazo una mediana AM, punto medio, que se corta con una seviana BD, pero lo hace cortándose en el punto medio de dato. Y en el nuevo triángulo ABM se traza una mediana AN. Entonces le pongo A con A, y como este era punto medio, por allá 2A. La pregunta es, ¿cuánto mide el cociente o la razón entre estos dos segmentos, FE y ED? X entre Y. Listo, si nosotros analizamos, muchachos, acá hay algo también bonito. En el triángulo ABM ocurre que AN es mediana y BE es mediana. Se están cortando dos medianas. Y cuando hay corte de dos medianas, les decía, fíjese si se produce un punto notable en el problema. Y en este caso, el punto F, dese cuenta que es el baricentro del triángulo ABM. Usted debe saber en conceptos teóricos que el baricentro a la mediana lo divide siempre en una relación de 2:1. Quiere decir que el segmento mayor en ese triángulo siempre mide el doble del menor. Atención con eso. Si usted tiene que este segmento es X, por el teorema del baricentro se sabe que este otro, el mayor, que viene del vértice, debe medir su doble. Ahí le corresponde 2x. ¿Ya? Ahí le corresponde 2x. Luego, aprovechando el punto medio, debemos recordar también que se cumple lo siguiente, ¿no? Cuando usted tiene un triángulo y en un triángulo se trabaja con puntos medios, aparece un conocido teorema llamado de la base media. La conexión de puntos medios me da, si este es un lado K, este segmento K, el lado en la base es su doble. E incluso las líneas son paralelas, ¿no? Yo creo que podríamos hacer uso de esa ley aprovechando este punto medio. ¿Qué les parece si hacemos este trazo? Paralelo por aquí. Para decir, profesor, si este es punto medio y son paralelos, si esto es Y, acá va a ser su doble, 2Y. Pero no es la única base media, porque como esto es punto medio y son paralelos, ahora más bien 2Y es base media de ese nuevo triángulo. Si usted tiene 2Y acá, significa que la base del triángulo grande, ¿cuánto sería, jóvenes? El doble de 2, pues, esto sería 4Y.
Así que ya estamos terminando, porque este 4y es la suma de todos ellos. Profesor, entonces, ¿qué relación sale? 4y debe ser igual, jóvenes, a ver, sume 2x más x, 3x más y. Pero el y lo paso a restar y me queda 3y igual 3x. Significa que x es igual a y. Y si x es igual a y, ¿cuánto es el cociente? ¿Cuánto es lo que me piden? La razón. 1. Muy bien, jóvenes. Y de esta manera hemos terminado este primer bloque. Pero todavía hay más problemas por solucionar. Listo, jóvenes. Continuamos entonces con los problemas CPREUNI 2022. ¿Ok? Acá, como siempre, a través de las pantallas, ¿no?, de nuestra institución Genius, que le brinda la mejor preparación académica, muchachos. Continuamos. Miren, problema número 33. Tenemos triángulo ABC. Nos dicen que el ángulo A 24, el ángulo C 34 grados. Bien, entonces, si se trazan las mediatrices de los lados AB y BC y se cortan ellas en el punto P, ¿cuánto mide el ángulo PBA? Esa es la condición. Bueno, recordar, también ya se ha mencionado que las mediatrices son perpendiculares cortándose en los puntos medios de los lados. Para ello vamos a recordar, si queremos encontrar ese ángulo, algunos criterios teóricos. ¿Está bien? Por ejemplo, la mediatriz es aquella recta perpendicular en el punto medio. Un teorema que lo condiciona es que cualquier punto ubicado en ella, al unirlo con los extremos del segmento, resulta que estas dos miden lo mismo. ¿Por qué? Porque los dos triángulos que se forman van a ser congruentes. Esta longitud se repite. Y no solamente se repite la longitud, sino también que el ángulo formado medirá lo mismo, ¿no? Otra de las cosas que debemos recordar es que las dos mediatrices, al cortarse, se intersectan en un punto llamado circuncentro. ¿Está bien? Entonces, si yo tengo un ángulo obtuso, en teoría, el circuncentro está fuera del triángulo. Las mediatrices se cortan en la región exterior. Es así que si yo tengo las dos mediatrices, dado que acá es 24 con 34, este ángulo B es obtuso, estas dos perpendiculares mediatrices se cortan en un punto exterior. Quiere decir que P viene a ser, jóvenes, el circuncentro del triángulo ABC. Lo vamos a considerar acá, circuncentro. ¿Qué cosa es circuncentro? Ya hemos dicho, intersección de mediatrices. Si aplicamos la teoría del circuncentro, entonces tenemos que decir que este punto está a una distancia igual de B e igual de A, y de la misma manera con respecto a C. Esas tres longitudes en color verde, jóvenes, serían las mismas. Pero hay que recordar qué ocurre con el circuncentro. Es un punto notable, tiene ciertas teorías. Por ejemplo, si usted tiene acá este triángulo en color naranja sombreado, puede notar que este punto es su circuncentro, porque equidista, como observa, de los vértices del triángulo. Cada que hay un circuncentro hay una relación angular que todo estudiante debe manejar bien. Se repite, es reiterativo en diversos problemas de construcciones en triángulos. Quiero decir lo siguiente: si usted tiene un ángulo acá, alfa, es lo que se llama la ley del rebote, ¿no? El ángulo rebota, pero acá siempre en un ángulo doble, muchachos. Eso es lo que ocurre en el circuncentro. Si usted tiene el ángulo original, acá en el circuncentro, en el rebote, sale el ángulo doble, ¿no? De igual manera, si usted tuviera un ángulo beta por acá, del triángulo original, ubicado el circuncentro, le puede aplicar la ley del rebote, pero sale el ángulo doble. Acá sería 2b. Listo, entonces, con esa relación yo creo que acá podríamos trabajar, porque mire, con circuncentro y usted tiene acá 34, acá le va a aplicar el rebote, va y regresa, y todo este ángulo sería el doble de ese 34, es su doble. Pero al trazar la mediatriz, lo va a partir por la mitad. Quiere decir que por teoría, acá va a tener repartido 34 con 34. Así de simple. Si él era el doble y a la vez estoy partiendo por la mitad, resulta 34, 34. Así que X,
Jóvenes, simplemente sería el complemento, ¿no? De esa manera lo rematamos. Para nuestro ejemplo, nuestro ángulo sería 90 menos 34. El resultado directo sería el valor de 56 grados. Eso sería todo. ¿Está bien? Listo. Vamos al ejemplo número 34 entonces. Observe bien. Tenemos un triángulo ABC. Me dicen que si I es el punto incentro del triángulo, este es otro punto notable, ya lo hemos mencionado, punto de intersección de las bisectrices interiores, trazamos, dice, una paralela que pase por ese incentro, determinando las siguientes longitudes. 8 por aquí en AE, 6 por aquí en CF y AC la base es 24. Bien, el problema, ¿qué es lo que nos está pidiendo calcular? A ver, tenemos el problema número 34. Me dice calcule la medida del ángulo A y C. Fíjese, A y C, tenemos que unir los vértices A y C con el incentro. Entonces, nos pide este problema, muchachos, el ángulo A y C sería toda esta medida que estamos señalando. ¿Ya? Piden medida del ángulo A y C. Muy bien. ¿Cómo vamos a llegar a esa medida? Observemos. Si es un incentro, usted le coloca la bisectriz alfa con alfa. De la misma manera, por acá también es bisectriz, beta con beta. Pero ¿cómo voy a llegar a la medida? Bueno, vamos a ver. Para aprovechar estas longitudes conocidas y además el trazo paralelo por el incentro, como en el paralelismo siempre ¿qué se va a producir? La igualdad de los ángulos opuestos que van a ser, ¿no?, congruentes. Así que si usted tiene un alfa acá, profesor, el ángulo en contra es alfa. Ya se da cuenta que se forma un isósceles. Eso es lo que debe aprovechar. Acá le pone un 8. De igual manera, si esto es paralelo, el beta en contra, congruente, sale otro isósceles, sería 6,6. Ya, profesor, pero el ángulo que me piden, ¿cómo lo voy a hallar? Bueno, algún trazo conveniente se nos va a ocurrir. Por ejemplo, formar acá sería un rombo, si uno traza una paralela, fíjese bien, traza una paralela y estos 8 se van a repetir en los opuestos. 8 aquí en los opuestos. De la misma forma, hacemos al otro lado una paralela, creo que es lo más conveniente en este caso. Estaríamos formando también con paralelismos que los 6 se repitan. 6 por aquí, 6 por aquí. Vaya sacando conclusiones. 8 con 6 y lo suma 14, pero todo 24. ¿Cuánto nos queda por diferencia? Profesor, sale 10 acá. Y acá los isósceles también hay que poner alfa con alfa y beta con beta. Bueno, profesor, mire, acá en el centro se ha formado un triángulo conocido, Esos lados no son cualquiera, son lados 6, 8, 10. Ese es un triángulo notable, es el múltiplo del 3, 4, 5, es un triángulo rectángulo. Profesor, claro, significa que acá es 90. Parte del ángulo que me piden es 90 grados. Es más, los ángulos son conocidos. Acá 37 y al otro lado 53. ¿Se da cuenta? Ya está. Profesor, ¿qué me faltaría? La medida del ángulo A y C lo vamos a plantear así. Una parte es 90 grados, pero lo que le falta añadir sería alfa más beta a los costados, ¿no? Muy bien. Profe, ¿de dónde va a salir alfa más beta? Bueno, voy a decir, esta es mi expresión 1. ¿Qué le parece si planteamos que 2 alfas me dan 37 y 2 betas me dan 53? Si usted observa la relación, al sumar 2 alfas, mire, 2 alfas con 2 betas le va a dar esta suma, que es 90 grados. Si usted saca mitad, alfa más beta sería simplemente 45, que sería mi segunda relación a partir de las condiciones del gráfico. Y si usted reemplaza 2 en 1, ya tenemos la respuesta. Profe, si reemplazamos la expresión 2 en 1, significa que nuestro ángulo A y C mide 90 más 45. Claro, respuesta. La respuesta sería 130
35 grados, ¿no? Entonces tenemos ahí ya el resultado. Problema número 35. Interesante porque según el texto nos plantean que hay un triángulo ABC. En la región exterior a AC vamos a ubicar al punto D con las siguientes condiciones. BD con AD son iguales, ahí está señalado, también son en igual medida AC con CD y nos dan los valores angulares 52 y 44. Calcular el ángulo CBDX que le hemos puesto como incógnita. Bueno, vamos a analizar. Como hay lados que se repiten, se están formando triángulos isósceles como dato, entonces vamos a evaluar, ¿no? A ver, si usted tiene un isósceles con ángulo de 44, ¿qué valor angular debe, ¿no?, repartir en cada uno de los congruentes? A ver, la mitad de ahí 22, creo que va a salir 6,8 cada uno, ¿no? O sea, voy a tener 6,8 aquí en el isósceles y acá también debe haber 6,8. Pero para completar 6,8 a 52, ¿cuánto le falta? Profesor, me falta 16. Muy bien. Sigamos completando. Hay un segundo isósceles. Estos dos lados iguales, pero ya está identificado el valor angular, que es 52. Usted al otro lado también va a tener 52. Pero como acá hay 44, para conseguir los 52, ¿qué falta? 8 grados. Ya está. Profesor, tú me dirás, hasta ahí llegué, solamente he completado ángulo. Bueno, el resto es la habilidad del estudiante, cuántas técnicas ha aprendido, qué tipo de trazos realizar o construir en un ejercicio. Si usted observa los valores angulares, por acá hay un 52 y también puede observar un 8. Y si usted suma 52 con 8, va sacando cuenta que la suma es 60. Y cuando dos ángulos suman 60 grados, nos llama a la mente una construcción de un triángulo equilátero, ¿no? El libro del profesor Mesa Barcena siempre dice, usted ve un 60, busque construir el equilátero, ¿sí o no? Vamos a seguir con esa recomendación o sugerencia. Profesor, ¿y cómo voy a conseguir el equilátero? Bueno, observe, ¿no? Si usted tiene 52, ¿cuánto le falta para llegar a 60? Precisamente 8 grados. Así que 52, ¿qué le parece si conseguimos eso con un 8 grados de trazo por aquí? Vamos a construir un equilátero, ¿no? Eso es lo que se recomienda en este tipo de casos. A ver, por acá más o menos. Digamos así. Y entonces, digamos que el punto arriba le damos un punto P. Entonces estamos construyendo, fíjese bien, el triángulo equilátero APD. Construcción del triángulo equilátero. ¿Ya? Triángulo APD se ha construido tal que sea equilátero. Ya, entonces, ¿cuánto mide el lado del equilátero? El profesor mide barrita. Claro, entonces los otros dos lados también deben ser barrita acá, barrita acá. Vamos repitiendo, ¿no? Estos lados también son barrita. Ya, profe, ¿qué más? ¿Qué más? Bueno, siga colocando los valores para que sea equilátero. Acá está el 8 grados. Y por acá también debe haber 8. Ah, por cierto, si es 16, esto también es 8 grados, ¿no? Simplemente completando. Profesor, pero mire, hay un detalle. Cada vez que usted tiene la siguiente configuración, de dos lados iguales, ¿no es cierto? Y usted traza la altura a la base. Ya hemos explicado que estas distancias cualquiera deben ser siempre las mismas, se van a ir repitiendo, ¿no? Entonces, si usted tiene acá igualdad y acá también igualdad, de hecho, ¿no? Esta es la línea, ¿no?, simétrica que debe repetir, ojo, debe repetir el ángulo de 60 en 30-30 partiéndolo por la mitad. Así de simple, ¿no? 30-30. Ya está. Bueno, ahora usted observe y analice si hay condiciones de congruencia en el problema. ¿Las hay o no las hay? Profesor, yo voy a observar lo siguiente. Este triángulo, ¿qué características tiene? Profesor, tiene un lado barrita, serrucho, formando 8 grados. Correcto. Y este otro triángulo que está al costado, resulta que tiene lo mismo, ¿no?
Barrita, serrucho, 8 grados. Profesor, significa que ahí hay congruencia. Claro, hay congruencia. Vamos a decir, el triángulo, a ver, BCD, es un congruente, se nota, con el triángulo PCD. ¿Qué caso de congruencia ocurrió aquí? Eso sería el caso lado, ángulo, lado. Caso LAL, ¿no? Lado, ángulo, lado. Listo, y como son congruentes, la misma medida se repiten. Este serruchito que mira X, la incógnita, y el otro serruchito lo mira al 30, ¿no? Entonces la medida angular, por congruencia, sería 30 grados. Bueno, jóvenes, entonces, no olvidarse, siempre busque formar un equilátero, alguna construcción, ya hemos visto en varios problemas que estamos solucionando, ¿ok? Vamos con el ejercicio número 36. Observe las condiciones, me dicen, tengo un triángulo ABC, se toma un punto interior P y se consideran estas tres medidas iguales, AP, PC y BC, e incluso me dan una relación angular. Este ángulo mide el doble del otro que está señalado. ¿Cuánto mide el ángulo ABP? Bien, entonces lo que decíamos, si usted ve un triángulo isósceles, sugerencia, trace la altura hacia la base, divide por la mitad. Eso es lo que vamos a hacer. Fíjese, una altura hacia la base, dividiendo a ese ángulo 2 alfa en alfa con alfa. ¿Se da cuenta? Y esta base se parte también por la mitad. Le puede poner una medida. Si esto vale A, esto también vale A. Entonces la idea es buscar congruencia, dado que tenemos un lado repetido por aquí. Profesor, ¿y de qué manera? Con un trazo conveniente. Búsquele un congruente a él. Si usted observa las condiciones, es un triángulo rectángulo y este barrita es la hipotenusa, formando un alfa. Si usted quiere un congruente, entonces este barrita con alfa, búsquelo. ¿De qué manera? Le va a trazar una perpendicular. Claro, pues voy buscando mi congruencia. ¿Se da cuenta? Acá, yo podría decir que estos dos son congruentes. Sí, mire, si usted le coloca acá un ángulo beta, este es su complemento beta, y puede afirmar, dadas las condiciones, que el triángulo o los triángulos sombreados son congruentes por el caso ángulo, lado, ángulo, caso ALA. Chévere, profe. Entonces, como ya demostró que hay congruencia entre ellos, las medidas se repiten. Este alfa que mira A, profesor. Entonces el otro alfa también mira A. Y ahí con eso el ejercicio se remata porque usted puede comprobar que aparece un triángulo notable, ¿no es cierto? ¿Sobre dónde? Acá, pues, donde está X. ¿En qué triángulo notable la hipotenusa es el doble del cateto? Profesor, eso significa que nuestro ángulo mide 30 grados. Hemos demostrado a través de este ejercicio uno de los teoremas del cuadrilátero cóncavo, ¿no? Profesor, ¿cómo son los teoremas del cuadrilátero cóncavo? Lo vamos a dejar indicado acá, ¿ya? Mire. A raíz de este ejercicio surgen estos resultados. Primero, conclusión, ¿ah? Si usted ve en un problema, y esto nos sirve en muchos problemas de construcciones, por eso, por su eficacia en la resolución, nos vamos a plantear cuadrilátero cóncavo. La situación que hemos demostrado aquí es la siguiente, fíjese bien, ¿eh? Este lado se repite con este lado y con este lado, con una relación angular de 1 a 2. Entonces se sugiere que el ángulo formado en esa posición, mire que si acá es alfa, este sería 90 menos alfa. Y como esto es 30, si usted suma 30 con 90 menos alfa, ¿qué le sale? Profesor, ese ángulo en el cuadrilátero cóncavo va a salir 120 menos alfa. Lo hemos demostrado a través de este ejercicio. Se le sugiere a usted, como estudiante, que también demuestre el segundo caso del cuadrilátero cóncavo. Sería interesante que lo intente y lo haga, lo pueda demostrar. Profesor, ¿cuál es la variante? Observe que en la primera es dos lados iguales en el ángulo doble, pero el lado repetido está junto al ángulo mitad. Ahí sale 120 menos la mitad. Profesor, ¿cuál sería la siguiente? Bueno, la siguiente sería así. Cuadrilátero cóncavo, vamos a ver por acá, ¿ya? Cuando la posición del lado
varía. En este caso usted va a colocar, ahí para que lo demuestre, usted tiene A con A, pero el tercer lado ya no va a estar acá, sino va a estar acá, enfrente del ángulo doble. Entonces usted le va a colocar alfa con 2 alfa, y de forma similar a como hemos demostrado el primer caso, demuestre que el ángulo para el cuadrilátero cóncavo, aquí más bien ¿cuánto va a ser? Profesor, acá va a ser 120, pero ya no menos alfa, sino menos el doble. ¿Ok? Esas serían las consecuencias de cuadrilátero cóncavo. Qué interesante. Listo, muchachos. Avanzamos. Número 37. Observe las condiciones. Tiene un triángulo ABC, toma un punto interior P y se cumple que estas tres son iguales por dato. AB es igual a P igual a PC, me dicen, tal que este ángulo mide 60 menos el doble del que está a su lado. Muy bien, ¿cuánto medirá entonces el ángulo CBP que está indicado acá? Qué interesante, profesor. Primero aparece un isósceles. Como aparece un isósceles, se le coloca acá un ángulo teta. Muy bien. Listo. ¿Qué más? Bueno, ¿cómo voy a llegar al X? Ya saben, busquen, miren, si ustedes suman acá, 60 menos 2 teta más teta, acá hay un 60 menos teta. ¿Y qué se recomienda? Buscar equilátero. Si usted quiere encontrar equilátero, le falta un ángulo teta acá. De esa manera, al sumar, va a encontrar ese 60 y se puede construir. Pero para que se forme ángulo teta, dado que acá hay un isósceles y aprovechar la condición del isósceles de dato, se busca un simétrico, ¿no? Trazo clásico en construcciones. Ahí está. ¿Qué te parece? Profe, entonces vamos a decir que este punto sea un punto Q, le damos un nombre, entonces acá por simetría le ponemos un ángulo teta y acá también un ángulo teta. ¿Qué les parece? Entonces ya todo este ángulo es 60 grados. Pero además, por la simetría, ¿no? Debe haber igual longitud por acá. Y conseguimos el trazo que queríamos, pues, ¿no? Porque aparece un 60 grados entre dos lados iguales. Ya sabe que si usted conecta estos puntos, se va a formar un equilátero, ¿eh? Claro, profesor, ya está demostrado que va a ser equilátero. Vamos a cerrar acá. Listo. Y este ladito también va a ser barrita, ojo. Por acá también es barrita. Y esto por el simétrico es barrita también. Profesor, entonces hemos dicho, primera construcción. ¿Cuál fue el objetivo acá? Construir el triángulo equilátero ABQ. El triángulo ABQ, chicos, es equilátero. Ahora vamos a ver, al formar el equilátero, qué condiciones presenta el ejercicio para llegar a determinar X. Bien, profesor, pero observe, acá yo tengo también la ley del circuncentro, ¿no? De las tres distancias repetidas, mire. Primera distancia, segunda distancia, tercera distancia. Ahí se cumple la ley del circuncentro, del choque y rebote con el ángulo doble. ¿Se acuerdan? Muy bien, entonces acá, a ver, yo les digo, ¿no? Si ustedes tienen acá 60 menos 2 teta, choque, rebota, y este ángulo, el menor, ¿cuánto debe medir? Profe, se mide la mitad, ¿eh? Por si acaso. Este ángulo Y, a ver, como no tenemos mucho espacio en el gráfico, vamos a decir, el ángulo Y es la mitad del 60 menos 2 teta. Eso significa que ese ángulo Y en realidad mide 30 menos teta, por si acaso, lo vamos a considerar. Ya, ¿qué otro más? Profesor, por la misma ley del choque y rebote, acá hay ángulo 2 teta. Va rebota, pero este pequeño, ojo, es la mitad. El de acá sería teta. Yo creo que para hacer más claro la solución, vamos a trabajarlo aparte, el triángulo BQC. ¿Qué les parece? El triángulo BQC lo extraemos para analizarlo mejor, porque vemos que es un triángulo isósceles, ¿ah? Observe bien, triángulo BQC es un isósceles. Ahí usted puede notar que tenemos en el gráfico sus dos lados que son iguales. Claro, ahí está. Ya, usted me dirá, ¿no? Dado que acá la medida, acuérdese que se trazó 90 para que sea simétrico. Si esto es teta, este ángulo es 90 menos teta, ¿no?
Quiere decir que toda la medida del ángulo Q, ¿cuánto es? ¿Cuánto es la medida del ángulo Q? Pues la medida del ángulo Q, por si acaso, la medida de ese ángulo Q es igual a la suma de ellos dos, 90 menos teta más y, por si acaso, es 90 menos teta más y, pero y vale 30 menos teta. En otras palabras, ¿cuánto es la medida de ese ángulo Q? Si yo lo trabajo, como puede observar, sumando sería, profesor, 120 menos 2 teta. Ya, esto lo pasamos acá. Profesor, acá yo tengo 120 menos 2 teta. Pero dado que el triángulo es isósceles, los ángulos congruentes son calculables. Creo que acá en el mismo gráfico podríamos determinarlo, ¿no? Si usted tiene 120 menos 2 teta, ¿cuánto le falta para 180? Le falta 60 más 2 teta. 60 más 2 teta. Repártalo entre 2. Son 30 más teta para cada uno. Claro que sí, 30 más teta. Así que chicos, creo que acá ya puedes ver que el ángulo en B, ¿con quién coincide? Por eso lo vamos a rematar. En nuestro ejercicio, la medida de x más teta, lo puede apreciar en el gráfico, es coincidente en el isósceles, de acuerdo al análisis de los ángulos, con 30 más teta. Y como mide lo mismo, precisamente esa variable teta al final se anula. Qué interesante. Por lo tanto, muchachos, nuestro problema arroja un valor de 30 grados como respuesta. ¿Ya? Listo. Entonces hemos utilizado también acá la teoría del circuncentro que ya se explicó en un problema anterior. Y bien, jóvenes, para concluir, porque estamos ya en el último problema de nuestro capítulo congruencia de triángulos del material se preune, la número 38. A ver, analicemos. Problema en texto también. Dice, tengo un triángulo ABC. Tomo un punto interior T en la región. ¿Está bien? Con las siguientes condiciones. Los ángulos que se forman al unir T con A y con C son los siguientes. Alfa y alfa. Acá hay una bisectriz. Mientras que por acá hay 30 menos alfa y 60 menos 2 alfa. Calcular el ángulo ABT que está acá en la posición superior. Bueno, característica del problema. Aparece una bisectriz. ¿Y qué más? Un ángulo, como puede ver acá, mide el doble del otro. Ese ángulo que mide el doble del otro se le puede trazar su bisectriz con la intención que encontrar un incentro, ¿no? Cruce de dos bisectrices. Claro, profesor, yo creo que ese sería, ¿no?, el trazo que va a convenir para este caso. Por supuesto, usted ya tiene la bisectriz, este ángulo es el doble, entonces, ¿qué le parece si trazamos bisectriz? Claro, profe, ahí miren, una bisectriz por ahí. A ese 60 menos 2 alfa lo dividimos en su mitad. 30 menos alfa y acá también 30 menos alfa. ¿Ya vio? Ahí está. Entonces vamos a decir, supongamos que este punto se le llama un punto E, le damos un nombre. Entonces, el punto T en el triángulo AEC sería incentro, porque hay corte de dos bisectrices. Decimos, a ver, primer paso, T es incentro del triángulo ABC. Hay que aprovechar que el punto es incentro para decir lo siguiente, ¿no? Si yo conecto E con T, me debe dar bisectriz interior, por supuesto. Dado que el punto es incentro, allí. Pero un detalle, cuando usted conecte esos puntos, ocurre algo. Usted puede calcular la medida de este ángulo exterior con el teorema básico, la suma de ángulos. A ver, si usted suma 2 alfa más 60 menos 2 alfa, ese 2 alfa, chicos, se va a cancelar. Y 30 con 30 daría un valor de, acá hay 60 grados. Quiere decir que la medida del ángulo AEC sería 120, pero como la línea trazada es bisectriz, ese 120 se parte en, lógico, 60, 60. Ahora tú dirás, profesor, ¿y con eso qué conseguimos? ¿Conseguimos congruencia? Bueno, analice las condiciones. Si a este ladito le asigno una variable cualquiera, ¿no? Barrita,
Yo pienso que debe haber una congruencia, pero observe si se dan las condiciones. Mire, el triángulo EBC tiene ángulo 60, 30 menos alfa barrita. Sí, observe, ¿eh? En nuestro gráfico ocurre lo siguiente. Mire el triángulo, repito, EBC. El EBC, muchachos, condiciones. 60, 30 menos alfa, lado barrita. Ahora, el otro triángulo, el ETC. Triángulo ETC, que está a su costado, ¿no? Tiene ángulo 60, 30 menos alfa y el mismo lado barrita compartido. O sea, hay congruencia. ¿Qué caso de congruencia? Sería el caso ángulo, lado, ángulo, caso ala. Y como hay congruencia, entonces decimos, ¿no? Entonces decimos, al haber congruencia, además hasta simetría hay, ¿no? 60, 60, 30 menos alfa, todas estas longitudes se repiten. Y bueno, quiere decir que acá, por la simetría, X también deberá repetirse, de hecho, ¿no? Le ponemos acá un X más. Y de esa manera, por exterior, X más X sería el 60 de afuera. Muy bien, muchachos. Acabamos el ejercicio colocando 2x60 y nuestro ángulo sería finalmente 30 grados, ¿no? Ok, entonces, jóvenes, de esta manera hemos concluido con toda la teoría y el solucionario de los problemas CEPRE-UNI 2022 con respecto a este capítulo congruencia de triángulos. Estoy muy agradecido que hayan seguido acá esta clase y bueno, estamos volviendo pronto a través de las pantallas, ¿no?, del canal de la Academia Genius con el siguiente tema que será aplicaciones de la congruencia de triángulos. Ahí veremos el teorema de la bisectriz, mediatriz, base media, mediana relativa a la hipotenusa, triángulos notables. Todavía hay mucho por estudiar en el tema de congruencia. Así que chicos, nos vemos hasta la siguiente sesión. Muy bien.